La carta llegó el peor día de la vida de Margaret Avery, lo cual era mucho decir, porque Margaret había estado acumulando días terribles, como otras mujeres coleccionaban diseños de porcelana. Venía dentro de un sobre manchado de agua, con un matasellos de Montana, deslizada por debajo de la puerta de la habitación de la pensión, donde ella y sus 3 hijos habían estado viviendo durante los últimos 4 meses, gracias a una caridad que se agotaba más rápido que su orgullo. Casi no la abrió. La última carta que había recibido era de su cuñado en Ohio, informándole que no había lugar en su casa para una viuda con 3 hijos y sugiriéndole que probara en el asilo de pobres del condado. La anterior había sido del banco en San Luis, notificándole que las deudas de su difunto esposo superaban sus bienes y que debía $214 que no tenía. Según la experiencia de Margaret, las cartas no traían buenas noticias, pero los niños estaban dormidos, los 3 apiñados en una sola cama que se hundía en el centro como una hamaca, y la noche se extendía vacía ante ella, así que la abrió. Estimada señora Avery, mi nombre es Jonas Wakefield. Soy propietario de un rancho ganadero en las afueras de Elk Bend, territorio de Montana. Le escribo por recomendación de la señora Clara Hutchins, quien, según tengo entendido, era amiga de la familia de su difunto esposo. La señora Hutchins me comentó que usted es viuda con 3 hijos y que su situación es difícil. Me dijo que es una persona honesta, trabajadora y que necesita un hogar. Necesito una esposa. Seré directo contigo, porque no creo en perder el tiempo con palabras bonitas que no significan nada. Tengo 41 años. No soy guapo, no soy rico. Tengo un rancho que ofrece una vida digna, si no te importa el trabajo duro, y una casa demasiado grande para una sola persona y demasiado silenciosa. No busco amor, busco una pareja, alguien dispuesto a compartir el trabajo y la vida que conlleva. Si está dispuesto a considerar este arreglo, le enviaré dinero para su pasaje y el de sus 3 hijos. Entiendo, por lo que me comentó la señora Hutchins, que esto le ha supuesto un problema. No tienes que responder de inmediato, pero si respondes, sé sincero. Prefiero la verdad a una bonita mentira. Atentamente, Jonas Wakefield. Margaret leyó la carta 3 veces. Luego la dejó sobre la mesa y apoyó las manos planas contra la madera para evitar que le temblaran. Los 3. Esa frase fue la que la destrozó. No la propuesta de matrimonio de un desconocido, ni la cruda confesión de que no era guapo ni rico, ni la promesa de un hogar en un lugar tan remoto que bien podría haber sido la luna. Fueron esas 4 palabras, las 3, porque en los 8 meses transcurridos desde que Henry Avery murió de neumonía en un hospital de San Luis, dejando a Margaret con $12, 3 hijos y una pila de deudas más alta que su hijo mayor, nadie había estado dispuesto a hacerse cargo de los 3. Sus padres se habían ofrecido a acoger a las niñas, pero no al niño. Su hermana podía hacerse cargo del niño, pero no de las niñas. El asilo de pobres acogería a los niños, pero los separaría.
Cada puerta a la que Margaret había llamado se abría lo justo para mostrarle la misma disyuntiva imposible: mantener a sus hijos juntos y morir de hambre, o separarlos y sobrevivir. Había elegido morirse de hambre, o mejor dicho, había elegido seguir luchando hasta no poder más, haciendo trabajos de lavandería, remendando ropa y cualquier otra cosa que le diera unos centavos y no le obligara a dejar a los niños solos. Pero el dinero se estaba acabando. Se acercaba el invierno. El dueño de la pensión había empezado a dejarle notas amenazantes sobre el alquiler impagado, y a Margaret ya no le quedaban puertas a las que llamar. Ahora se presentaba una puerta que ella no había tocado, una puerta que se había abierto sola, sostenida por un hombre al que nunca había visto, que se ofrecía a llevarla no solo a ella, sino a todas, sin condiciones, sin elección, a las 3. Ella le respondió esa misma noche, antes de que pudiera arrepentirse: estimado señor Wakefield, sí, sinceramente, Margaret Avery. El dinero llegó 2 semanas después, suficiente para 3 billetes de tren y un pasaje en diligencia desde la estación más cercana hasta Elk Bend, con un extra doblado dentro de una nota que decía: para lo que los niños necesiten durante el viaje, no pasen hambre. La practicidad del gesto. No generosidad disfrazada de caridad, sino una ayuda directa de un hombre que había pensado en lo que una mujer que viajaba sola con 3 niños realmente necesitaría, hizo que a Margaret le ardieran los ojos. El viaje duró 9 días. 9 días de trenes, diligencias y hoteles baratos, donde Margaret dormía con un ojo abierto y un brazo alrededor de su hijo menor. Thomas tenía 10 años y edad suficiente para ayudar, aunque su ayuda consistía principalmente en fulminar con la mirada a cualquier hombre que mirara demasiado a su madre, una costumbre que había adquirido desde la muerte de su padre y que hacía que el corazón de Margaret se encogiera de orgullo y tristeza a partes iguales. Alice tenía 7 años y soportaba el viaje con la estoica resistencia de una niña que ya había aprendido que quejarse no servía de nada. Y el pequeño James, que ya no era un bebé a los 3 años, pero aún lo suficientemente pequeño como para cargarlo cuando le fallaban las piernas, pasó la mayor parte del viaje con la cara pegada a cualquier ventana disponible, absorbiendo el paisaje cambiante con ojos grandes y solemnes. Llegaron a Elk Bend un martes por la tarde a principios de octubre. El pueblo era pequeño incluso para los estándares de la frontera. Una calle principal con una tienda de comestibles, un salón y una iglesia. El conductor de la diligencia les indicó dónde estaba un hombre que se encontraba junto a una carreta cerca de la caballeriza. Jonas Wakefield no era guapo. Lo había reconocido con sinceridad. Alto, delgado, curtido por el sol, con un rostro que parecía esculpido en madera por alguien que valoraba la funcionalidad por encima de la belleza. Sus ojos, marrones, hundidos, serios, reflejaban la firmeza de un hombre que no decía lo que no pensaba.
Los observó acercarse con el sombrero en la mano. Margaret vio cómo sus ojos repasaban el equipaje desgastado, la ropa remendada, los 3 niños aferrados a sus faldas, y esperó la decepción que ya esperaba. No llegó. Jonas simplemente asintió y dijo: «Señora Avery, soy Jonas. Bienvenida a Elk Bend». Su voz era tranquila, no suave. No había nada de suave en aquel hombre, sino tranquila, como un río profundo. «Señor Wakefield, estos son mis hijos, Thomas, Alice y James». Jonas se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de los niños, un gesto que sorprendió a Margaret, pues la mayoría de los hombres se dirigían a los niños desde arriba. Le estrechó la mano a Thomas con la misma seriedad que a un adulto. Sacó un pequeño caramelo del bolsillo para Alice y a James, que se escondía tras la falda de Margaret. «He oído que te gustan los caballos. Tengo uno que se llama Biscuit y que necesita con quien hablar. ¿Crees que podrías ayudar?» James asintió y una leve sonrisa cruzó su rostro. «La carreta está cargada», dijo Jonas. «Estamos a 1 hora del rancho. Hay mantas en la parte de atrás por si los niños quieren dormir». Eso fue todo. Ni discursos, ni promesas, ni intentos torpes de generar cordialidad. Solo una competencia serena y un camino directo hacia casa. El rancho era más grande de lo que Margaret había imaginado. Una sólida casa de 2 pisos con un amplio porche, ubicada al pie de unas colinas que reflejaban la luz de la tarde como si fuera oro. Granero, corrales, barracón, gallinero, todo bien conservado, pero austero. El interior lo confirmaba, limpio, funcional, vacío como suelen estar las casas de los solteros, sin cortinas, sin cuadros. Una cocina con lo básico y la escasa variedad de un hombre que solo se alimenta a sí mismo. Jonas subió las maletas. «Hay 3 habitaciones además de la mía. Pensé que el chico podría tener una. Las chicas compartirían y tú...» Hizo una pausa en la habitación principal. «Esta es tuya». Trasladé mis cosas al final del pasillo. «No puedo quedarme con tu habitación. Es la habitación más grande. Vas a necesitar espacio». Dejó su bolso dentro. «De todas formas, no duermo mucho». Alice apareció junto a Margaret. «Mamá, hay una bañera de verdad, con una bomba dentro de la casa». El asombro en su voz le recordó a Margaret lo mucho que habían decaído. 1 año atrás tenían una casa como Dios manda en San Luis. Ahora, una bomba de agua interior era un milagro. Jonas había dejado provisiones para la cena. Margaret tomó las riendas de la cocina y en menos de 1 hora la casa olía a comida preparada con cariño. Jonas comía en silencio, concentrado en sus pensamientos. Thomas lo observaba con atención, analizando la situación con los ojos entrecerrados. Alice charlaba animadamente sobre la casa. James estaba sentado en el regazo de Margaret, con puré de patatas por todas partes menos en la boca. «Señor Wakefield», dijo Thomas de repente rompiendo un silencio que se había prolongado demasiado. «¿Por qué nos mandó llamar?» Jonas dejó el tenedor y le dedicó al muchacho la misma atención seria que le había prestado en la caballeriza. «Porque necesitaba ayuda. Este rancho es demasiado trabajo para un solo hombre, y la casa es demasiado silenciosa para cualquiera. Tu madre necesitaba un hogar, y yo necesitaba una familia. Pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. Pero ¿por qué nosotros?», insistió Thomas. «Mamá dijo que nadie más nos quería a los 3. Tenía 16 años y trabajaba en 3 empleos para que pudiéramos permanecer juntos.
Casi se mata en el intento, pero lo consiguió. Jonas hizo una pausa. Separar a los hijos es una de las cosas más crueles que se le pueden hacer a una familia. Yo no iba a ser parte de eso. Thomas lo miró fijamente, asimilando la situación con la seriedad de un niño que carga con miedos de adultos sobre sus hombros infantiles. Luego asintió una vez. No era una aceptación, todavía no, sino un reconocimiento de que la respuesta cumplía con ciertos estándares que había estado aplicando. ¿Me puedes dar más jamón?, preguntó. Toma todo lo que quieras, dijo Jonas. Hay de sobra. Esas primeras semanas se establecieron con una rutina que sorprendió a Margaret por su naturalidad. Jonas notó los cambios sin comentarlos. Unas cortinas nuevas que Margaret había cosido con tela que encontró en un baúl del ático. Flores silvestres en un jarrón sobre la mesa de la cocina. Una alfombra que había limpiado a golpes y colocado frente a la chimenea. Llegaba del trabajo y sus ojos se posaban en lo que fuera nuevo, y algo cambiaba en su expresión. No era exactamente una sonrisa, pero sí una suavidad sutil, como el hielo que se derrite y se convierte en agua. Los niños se adaptaron a ritmos diferentes. Alice fue la más rápida, sumergiéndose en la vida del rancho con el entusiasmo de una niña que hubiera estado encerrada en una pensión durante 4 meses y tuviera energía de sobra. Adoptó a las gallinas como su proyecto personal. Les puso nombre a cada una y ponía huevos cada mañana con el orgullo de contribuir al hogar de una manera significativa. James encontró el camino hacia Jonas gracias a Biscuit, el viejo caballo que Jonas le había prometido. Todas las tardes, Jonas subía a James al lomo ancho de Biscuit y los llevaba por el corral. El enorme caballo caminaba con un cuidado exagerado, mientras el niño de 3 años se aferraba a la crin y reía con una alegría pura y sencilla. Margaret observaba desde el porche y veía algo en el rostro de Jonas durante esos momentos que sospechaba que él no sabía que era visible. Una ternura tan intensa y tan celosamente guardada que le oprimía el pecho. Thomas era el único que se resistía. Cumplía con sus tareas sin quejarse. Hablaba con Jonas con una cortesía escrupulosa y mantenía una distancia más efectiva que cualquier muro. Margaret sabía que estaba poniendo a prueba a Jonas, tanteando las grietas que, según le había enseñado la experiencia, todo hombre acababa revelando. Su padre había sido amable antes de que las deudas lo convirtieran en alguien amargado y distante. Su tío había sido acogedor antes de decidir que 3 hijos eran demasiados. Todos los hombres en la corta vida de Thomas habían empezado bien y terminado mal, y el chico esperaba que Jonas siguiera el mismo patrón. Jonas pareció comprenderlo sin necesidad de que se lo explicaran. No presionó. No intentó ganarse al chico con regalos ni con una camaradería forzada. Simplemente incluyó a Thomas en las labores del rancho: reparar cercas, revisar el ganado, acarrear agua. Y lo trató con el mismo respeto discreto que mostraba a todos. Le pedía su opinión sobre asuntos importantes y escuchaba sus respuestas. Le asignó responsabilidades reales, no inventadas, y confió en que las cumpliría.
El turno llegó una tarde de finales de noviembre. El primer frío intenso se había instalado en el valle y Jonas estaba en el establo reparando la puerta de un box que se había agrietado por la escarcha. Thomas apareció en el umbral, su aliento empañando el aire a la luz de la lámpara. ¿Necesitas ayuda?, preguntó el niño. Necesito a alguien que me sujete la tabla mientras la clavo. Trabajaron en silencio durante 20 minutos. Thomas sujetaba la pesada tabla mientras Jonas clavaba los clavos con la precisión de quien lleva toda la vida haciendo este trabajo. Cuando terminaron, se apartaron y examinaron la reparación. Buen trabajo, dijo Jonas. Tú fuiste quien puso todos los clavos. Tú te encargaste de todo. No se puede tener una cosa sin la otra. Thomas guardó silencio un momento. Luego, mi papá solía decir eso, que un trabajo requiere de 2 personas, incluso cuando una sola podría hacerlo. Decía que se trataba de confianza. Era la primera vez que Thomas mencionaba a su padre a Jonas. El chico hablaba con voz neutra, pero sus ojos estaban atentos, observando la reacción de Jonas. Tu papá tenía razón, dijo Jonas, y parece que era un hombre que entendía las cosas importantes. Thomas miró la puerta del establo reparada. Lo era, antes de que las deudas se agravaran. Después de eso, cambió. Se enfadaba por cosas que no merecían enfadarse. Dejó de reír. La voz del chico se quebró. Creo que la preocupación lo consumió por dentro antes de que la neumonía lo afectara. Por eso le escribí a tu madre. Thomas asimiló esto. Luego hizo la pregunta que Margaret podría haber anticipado a la llegada de Jonas. La misma pregunta que subyacía a cada silencio cuidadoso y a cada distancia cortés que el chico había mantenido durante semanas. ¿Nos vais a quedar? Jonas se giró y miró fijamente al chico. Ese es el plan. ¿Incluso cuando se pone difícil? Incluso cuando James rompe cosas y Alice no para de hablar y yo... La voz de Thomas se quebró. Incluso cuando te hago enfadar. Thomas, dijo Jonas con una voz tan profunda que el chico levantó la vista. No llamé a tu madre para que las cosas fueran fáciles. La llamé porque quería que fueran reales. Real significa que a veces es difícil. Significa que la gente comete errores, rompe cosas y se enfada. Pero también significa que no te rindes cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es lo que te ofrezco. No es perfecto, es real. Margaret se llevó la mano a la boca y se apartó de la puerta antes de que pudieran verla. Se quedó de pie en la fría oscuridad del patio y lloró. No eran las lágrimas de agotamiento y derrota de los últimos 8 meses, sino un llanto más puro. Un llanto que se sentía como el final de un largo y terrible camino. Se casaron en Nochebuena en Elk Bend, oficiando la ceremonia el predicador. Thomas fue testigo. Alice esparció flores secas y James durmió plácidamente durante todo el ritual en los brazos de Silas, quien, aunque reacio, demostró ser sorprendentemente capaz. Margaret lució su mejor vestido, el mismo que había usado en el funeral de Henry, pues era el único vestido decente que poseía. Sin embargo, Alice le había cosido una cinta al cuello, dándole un aire renovado. Jonas vestía una camisa limpia y su única corbata, y le temblaban las manos al tomarla de Margaret.
la única fisura visible en la compostura de un hombre que se había mantenido bajo un control férreo durante 20 años y que solo ahora descubría que algunas cosas merecían que temblaran. Cuando el predicador dijo que se podía besar a la novia, Jonas miró a Margaret con una expresión que contenía todo lo que nunca había dicho en sus cartas o en sus conversaciones cuidadosas y silenciosas. Cada noche solitaria en la casa demasiado grande, cada comida vivida en silencio, cada vez que había mirado las sillas vacías alrededor de su mesa, y había sentido la ausencia de algo que no podía nombrar. La besó con ternura, brevemente, y cuando se apartó, Margaret vio que sus ojos brillaban. «Gracias», susurró, tan bajo que solo ella pudo oírlo, «por contestar mi carta». Margaret le estrechó la mano, la de aquel hombre rudo, cuidadoso y firme que había recorrido 800 millas para ofrecer a una desconocida y a sus hijos lo único que nadie más les daría, un hogar con espacio para todos. «Gracias», susurró ella, «por preguntar». Esa noche, después de que los niños se durmieran en sus habitaciones, Thomas en la suya, las niñas en las suyas, James acurrucado en la cuna que Jonas había construido de pino y lijado, hasta dejarla tan suave que no se astillaba al tacto. Margaret y Jonas se sentaron en el porche, en el frío de la víspera de Navidad, y observaron las estrellas brillar sobre el valle. «¿Sigue sin mirar?» «No estaba ganando», dijo. «Apenas estaba sobreviviendo. A veces es lo mismo, exactamente lo mismo». Las estrellas giraban en el cielo. Dentro, la casa estaba cálida y llena de niños dormidos, y el silencio ya no era vacío. Era el silencio de un hogar que lo tenía todo. No era perfecto, no era fácil, pero era real. El tipo de realidad que un ranchero tranquilo y una viuda obstinada habían construido juntos a base de cartas sinceras, trabajo duro y el simple y radical acto de elegirse el uno al otro cuando nadie más lo hacía. Fue suficiente, fue más que suficiente, lo fue todo.